Bienvenidos un día más a este canal de luz de Digeon. El mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel Ariel y te dice: la razón, el corazón. Ya sabes que como agradecimiento, si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales, al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones. Amado mío, la sociedad humana lleva años trabajando en contra de sí misma. Han levantado numerosas creencias limitantes y negativas. Todas estas creencias y pensamientos negativos han llevado a la humanidad a un sentir común que en nada les favorece, hacia una desconfianza generalizada que aflige sus almas y hace doler sus corazones. La humanidad lleva demasiado tiempo separando lo que ha de permanecer unido. La sociedad humana se ha empeñado en distinguir aquello que es una sola cosa. Durante mucho tiempo, los seres humanos han tratado de mostrar que la voz de la razón y la voz del corazón son cosas diferentes. Trataron de hacerte creer que la voz de la razón proviene de la sabiduría y que la voz del corazón proviene de la sensiblería o la debilidad. Sin embargo, nada de eso es cierto. Han tratado de convertir a la razón en una sirvienta del ego, desvirtuando así su verdadera naturaleza y su verdadera esencia. La voz de la razón y la voz del corazón son en realidad lo mismo, son la voz del yo superior en perfecta conexión con el todo. Sin embargo, las almas oscuras trataron de diferenciarlas y separarlas para sumir a la humanidad en el sueño más profundo, uno en el que no alcanzarían a comprender la gran verdad que se esconde detrás de la voz de la razón y del corazón. Hoy vengo a iluminar tu sabiduría y a descifrar y a descodificar una valiosa información que se halla en tu ser, para que seas consciente de ella. Y es que tanto la razón como el corazón son inspirados por el amor de Dios. Sé que esta información que vas a recibir en este momento te puede resultar un poco compleja. Sin embargo, debes confiar en que podrás comprenderla. Aunque a tu mente humana le cueste comprenderla un poco, tu sabiduría divina hará el trabajo necesario para que integres esta verdad tan grande. Esta verdad te ayudará a comprender el sentido de tu propia existencia y a ser consciente de cuál es tu propósito. Comprenderás el motivo que se esconde detrás de muchas de las cosas que te suceden, de muchos de tus sentimientos e incluso de tus pensamientos y tus comportamientos. Lo cierto es que la sociedad humana, de manera camuflada y sigilosa, te enseñó a sospechar y a desconfiar de todo y de todos. El ser humano confundió su capacidad de razonamiento con la duda constante, con la incertidumbre y la falta de certeza. Así, las almas que debían permanecer unidas, las que habían de ser llamadas por una misma voz, se fueron distanciando y alejando de su unidad eterna. Ha llegado el momento de comprender esta verdad. Sé que durante mucho tiempo te enseñaron justo lo contrario. Sin embargo, has de confiar en tus propias capacidades, porque hoy comprenderás mejor todo lo que ocurre a tu alrededor y en tu propio interior. Hay una gran diferencia entre tratar de ver las cosas más allá, entre cuestionarlo todo por ti mismo para tener tu propio criterio y ser un alma desconfiada que sospecha de todo. Quien no tiene ninguna certeza en su vida, quien no se sabe seguro de nada, en nada ni en nadie confiará, llegará incluso a desconfiar de Dios y dudará del motivo y la causa de su existencia. Todo esto te puede ocurrir no porque tu alma tenga el deseo de conducirse hacia la oscuridad, sino porque el ego de las almas y mentes oscuras trataron de separar lo que debía permanecer unido. Todas las almas nacen con un propósito idéntico que se materializará de cientos de miles de formas diferentes.
Todas las almas ansían y anhelan el amor de Dios. Muchas almas pasarán vidas enteras buscando el amor de Dios o dudando de él, sin ser consciente de que ese regalo divino ya lo tienen. La humanidad ha transitado una etapa de infelicidad e insatisfacción generalizada. Los seres humanos se sienten miserables a nivel individual y a nivel colectivo. Y esto ha llevado a una visión negativa de toda la existencia. Sin embargo, esta concepción de la vida es una consecuencia del ego. El ego habita en las mentes de los seres humanos, pero al igual que las almas pueden colaborar y unirse para cumplir una misión divina, los egos también se pueden unir para aumentar el miedo en la humanidad. La humanidad pasa por una infelicidad tan grande y el motivo de esta infelicidad no es otro que la falta de amor. La incapacidad de sentirse amado produce la incapacidad de amar, y estas dos incapacidades conducen hacia la infelicidad. Los seres humanos han cometido continuamente el error de buscar fuera de sí las respuestas que únicamente pueden encontrar en su interior. Así, toda esta negatividad e infelicidad colectiva ha llevado a la humanidad a olvidar cuál es el sentido de la vida. Sé que incluso tú mismo has sufrido esta consecuencia a nivel individual. Te has llegado a preguntar con desgana ¿por qué estás aquí? ¿A qué estás aquí? Y has dudado de si realmente había un motivo tan grande por el que deberías seguir luchando. Si pierdes ese norte, si pierdes la luz que te guía en tu camino, es normal que te llegues a cuestionar todo eso. Y no has de sentirte culpable. Eso te ocurre porque eres humano, pero estás aquí para aprender, amado mío. Has de reconocer humildemente que cabe la posibilidad de que estés errando y que tal vez una verdad más grande que no recordabas puede que exista y que está dentro de ti. Ten presente una vez más que todo el conocimiento que te resultaba desconocido, en realidad no te es desconocido. Toda la información se alberga en tu ser, pero la olvidaste cuando tu alma encarnó en este cuerpo físico que habitas en este momento. Estás recordando toda esa información y a medida que vas recordando, tu conciencia se eleva y se expande de manera perfecta. Durante mucho tiempo te enseñaron que la razón y el corazón eran dos cosas diferentes. Pensaste que la razón estaba alojada en tu mente, pero eso que está en tu mente no es la razón verdadera, es simplemente tu mente. La razón verdadera es la conciencia. La conciencia es la que te conecta con la inteligencia espiritual y la sabiduría divina. La razón verdadera te ayuda a comprender el sentido y el propósito de tu existencia. Pensaste también que la voz del corazón estaba solamente ligada a los sentimientos humanos, a aquellos que a veces te hace sentir débil y vulnerable. Sin embargo, esto tampoco es cierto. El corazón es la manifestación de Dios, es decir, el amor en todas sus dimensiones. El corazón te permite amar y ser amado, amado mío. Por lo tanto, hoy te invito a comprender que estas dos cosas, estas dos voces, son en realidad las dos caras de una misma moneda. Tanto la voz de la razón como la voz del corazón tienen el mismo sentido, el amor de Dios. Solo a través del amor de Dios puedes comprender el sentido de tu vida, tu misión divina. Solo a través del amor de Dios podrás amarte a ti mismo y a los demás de manera plena. Trata de hacer un esfuerzo por comprender que no se puede separar aquello que está unido por naturaleza divina. Por lo tanto, la capacidad de amar y razonar proviene directamente de Dios. Ambas capacidades emanan de la fuente directa de creación en todo su esplendor. La llama que Dios prendió en tu corazón no solo te invita a amar, sino también a comprender. El amor de Dios no es solamente un alivio para tu alma, sino un despertar para la misma. Cuando el Maestro Jesús invitó a los hombres a pensar como Dios, lo que quería decir es que no se puede razonar obviando el amor de Dios.
y no se puede amar obviando la razón de Dios. Todo forma parte de lo mismo, todo es la misma esencia. Y esa esencia es la certeza divina, la verdad más grande que existe. La razón que no esté inspirada en el amor y certeza de Dios podrá ser muchas cosas, pero no será razón verdadera. La razón que trata de alejarse de la comprensión de Dios probablemente sea una consecuencia del ego o de las creencias limitantes, pero no de la razón de Dios. El amor que no se eleve sobre la razón de Dios, sobre la certeza de su amor incondicional, tampoco podrá ser amor verdadero. El verdadero amor es aquel que emana de la fuente directa de provisión y creación infinita. El amor verdadero nace de la certeza de Dios, de tu conexión única e indestructible con Él. Sé que muchas veces a lo largo de tu vida te has debatido entre lo que decía la razón y lo que te decía el corazón. Has empleado mucho tiempo tratando de tomar una decisión sin saber a qué voz atender. Pero has de comprender que tal vez no eras consciente de que la voz de la razón y del corazón son la misma, pues ambas emergen de Dios y de tu Padre amoroso y eterno. Tal vez el error que estabas cometiendo era confundir la voz del ego con la voz de la razón. No creas porque algo te llame a ser prudente es la voz del ego. Al contrario, el ego lo que trata de hacer contigo es mantenerte anclado, impedir que navegues en la armonía del universo. El ego te llenará de miedos e incredulidad. Sin embargo, la razón, que no es otra cosa que la sabiduría divina, te hará tener la certeza de Dios y te permite conectar con tu yo superior. Y así encontrarás siempre las respuestas que emanan directamente de tu alma, porque tu alma sabe el camino. Tu alma es consciente de cosas que tu mente humana no recuerda. Te amo. Ya sabes que como todas las canalizaciones, esta canalización también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar la enseñanza del arcángel Ariel. Hoy tu ángel te dice: nadie podrá aprender las lecciones que has de aprender por medio de las experiencias de otros. Aprovecha los consejos de otras personas y trata de comprender sus experiencias para evitar cometer tú los mismos errores. Comprende que hay cosas que habrás de aprender por ti mismo, pero si te mantienes despierto, te evitarás mucho dolor y sufrimiento. Mensaje del Arcángel Gabriel. Es necesario que hagas cosas diferentes para obtener ese cambio que tanto necesitas. No puedes seguir lamentándote eternamente sin tomar acción por cambiar eso que necesitas cambiar. Abandona la posición de víctima y toma la de responsable para obtener los mejores resultados, para alcanzar tus objetivos y tus metas. Mensaje del Arcángel Miguel. Muestra hoy todo tu afecto y todo tu amor. No dejes para más tarde lo que puedes hacer en este momento. La vida es aquí y ahora. No trates de dejar tu felicidad para más tarde. Ocúpate en este momento de tu felicidad y de tus proyectos y de todo lo que deseas. Nos vemos en el camino. Solo ama. Sigue esta enseñanza espiritual diaria. Decreto para renovar las energías de manera favorable. El universo me brinda las mejores energías, las que me hacen bien y elevan mi vibración. Mi ser se mueve de manera perfecta en el universo, atrayendo las mejores energías a mi vida. Gracias, Padre, que siempre me oyes. Este decreto lo puedes realizar a diario. Las señales del universo. Secuencias numéricas angélicas para hoy. 3, 4, 3, 4. Las dolencias han desaparecido. Mi cuerpo rebosa salud por dentro y por fuera. Nuevos acontecimientos importantes para mi crecimiento entran hoy en mi vida. Di en voz alta: yo soy la salud, para decretar y comparte. ¿Qué quiere mi ángel hoy de mí? Nunca
has de perder la fe ni la ilusión de los nuevos comienzos, porque en cada comienzo Dios estará a tu lado. En cada decisión que tomes, tu ángel te estará apoyando y te estará guardando. No importa cuál sea el proyecto que has de emprender, has de hacerlo bien con entusiasmo e ilusión. Tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que no te dejes llevar por los miedos que te han mantenido resistiéndote ante los cambios y que nada bueno han hecho por ti. Confía en el poder que te brinda la certeza del amor de Dios. Afirma conmigo este decreto divino para hoy. Doy gracias por las nuevas oportunidades. Esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el Evangelio del día, que dice así: Fíjese en que yo hago algo nuevo, que pronto saldrá a la luz. ¿Acaso no lo saben? Isaías, capítulo 43, versículo 19. Y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es confía. Confía en las personas que te rodean, buscando siempre lo mejor de ellas. No has de ser ingenuo, pero tampoco puedes ser una persona desconfiada e incapaz de relacionarte con los demás. El recelo y la desconfianza constante atraen a tu vida a personas de las que no podrás confiar. Por eso has de encontrar el equilibrio y dar un voto de confianza a algunas personas, dejándote guiar por tu intuición. Mantén una actitud despierta, te dice tu ángel. Abre tus ojos y deja que tu intuición te guíe para poder ver esas posibilidades que se abren ante ti. Si te mantienes despierto, podrás advertirlas justo a tiempo para aprovecharlas al máximo. Confía en que la compañía y la presencia de tu ángel te proporcionará toda la seguridad y confianza que necesitas para seguir avanzando y lograr lo que te propongas. También te dice tu ángel que hoy todos tus asuntos familiares y laborales serán un éxito rotundo. Se activarán energías favorables para que obtengas buenos ingresos. Esta es una oportunidad fantástica para iniciar tu propio negocio o para liderar proyectos en la empresa en la que trabajes. Hoy sale a relucir toda la luz maravillosa que guardas en tu interior e irradiarás seguridad y confianza. Las personas que traten hoy contigo se sentirán atraídas por ese magnetismo maravilloso que hoy desprendes. Hoy encontrarás la llave para abrir las puertas que te conducirán hacia el éxito en muchos aspectos de tu vida, te dice tu ángel. Hoy tu ángel te inspira con intuición para que des los pasos necesarios para encontrar ese camino y lo verás claramente. Verás con toda seguridad cuáles son los pasos que has de dar. Fluye con calma ante estos cambios y permite que tu corazón te guíe. Habrás de emplear también tu sabiduría divina y todo lo que has aprendido hasta este momento. Pero afortunadamente eres muy inteligente y poderoso y podrás hacerlo todo sin ninguna dificultad. Y las influencias angélicas del día de hoy actúan sobre la eliminación de la toxicidad. Estas influencias te ayudarán a apartar a personas, relaciones y situaciones tóxicas de tu vida con facilidad. Aprovecha estas influencias para tomar la decisión y actuar conforme a tus necesidades. Sabes que hay cosas que has de dejar atrás y hoy es el día perfecto para ponerte manos a la obra. También te dice tu ángel que eres una persona realmente sensible. Esta sensibilidad a veces lo has visto como algo negativo, pero has de comenzar a ver las cosas desde otro punto de vista. Tu sensibilidad es una manifestación de tu alto grado de desarrollo espiritual. Has de llevar tu sensibilidad con orgullo porque no todos los seres humanos logran desarrollarla tanto. Y el tip angelical para hoy, que viene de la mano de tu ángel, te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repita conmigo durante 3 veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia. Tengo el poder de crear la vida que merezco y deseo. Tengo el poder de crear la vida que merezco y deseo. Tengo el poder de crear la vida que merezco y deseo. Dios te acompaña y los ángeles guían tu camino.
Y hasta aquí los 3 mensajes de hoy. Y en respuesta al mensaje del Arcángel Ariel, te hago como cada día una pregunta y hoy te la hace el Arcángel Ariel y te dice: ¿y tú? Escucharás la voz de la razón y del corazón, es decir, la voz del amor de Dios. Déjame un comentario. Abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos. Hasta mañana.